Vámonos con los temas económicos y financieros. Ya está aquí Roberto Aguilar, mi querido Robert. Buenos días. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Esas palabras de que los mercados financieros anticipan los acontecimientos parece que está aplicando, porque fíjate que hoy, incluso desde la última parte de las operaciones de las bolsas de Estados Unidos ayer, pues ya comenzaron a recuperarse. Y esto porque ya prácticamente dan por descontada que el alza de la tasa de referencia en Estados Unidos, que se va a dar mañana a la 1 de la tarde, se anuncia. Y hoy lo que está sucediendo, Mario, es que justamente la atención se va a centrar en aquellas señales que dé el Banco Central en su discurso, en su decisión. Todo esta materia prima que comienzan a analizar los participantes del mercado, pues para saber si esto podría marcar ya una reversión quizás de que fuera ya menos fuerte los incrementos que vienen en el futuro. Pero bueno, al final del día eso es hoy lo que está mandando en los mercados. También fíjate que es interesante porque hoy hubo declaraciones específicamente del Banco Mundial, del presidente de este organismo, donde dice que la desaceleración económica mundial podría extenderse hasta bien entrado el año 2023. Esta situación también es importante porque la semana pasada, tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial hicieron comentarios respecto a la fragilidad de la economía internacional, lo cual tuvo repercusiones justamente en los mercados financieros. Así es que atentos, porque esta situación del 2023 se antoja bastante complicada para la economía en su conjunto. Y bueno, también una buena noticia también para la parte local es que la actividad económica de México creció 2.9% en agosto con respecto al mismo periodo del año anterior. Esto de acuerdo con un indicador oportuno de la actividad económica, que esto, Mario, es como el indicador preliminar del indicador preliminar, porque luego viene el IGAE, que esto es una de las medidas, como es anticiparle el comportamiento de la economía mexicana. Y bueno, pues al final del día pareciera ser que hay señales que todavía han esta inercia, sobre todo que se explica por la alta demanda en Estados Unidos, se está beneficiando de alguna manera a la economía mexicana. Y también el tipo de cambio, fíjate, se nos regresó, Mario, ayer llegó a cotizar hasta 20.15 en su modalidad interbancaria, hoy está en 19.97, sacando la casta el peso fortachón. Y también te comento, fíjate que la inflación general en México habría pausado su escalada en la primera quincena de septiembre. Vamos a conocer los datos justamente el jueves, aunque va a seguir muy por encima de la meta oficial, manteniendo intactas las expectativas de que el Banco Central, el Banco de México, va a continuar subiendo su tasa clave. Y esto también es importante por lo que estamos viendo en la Reserva Federal. Se ha dicho que lo va a seguir, ¿no? Que el Banco de México va a seguir a la Reserva Federal de Estados Unidos, y esto podría indicar que también estaríamos viendo la próxima semana un incremento de 3/4 de punto en México. Y fíjate que interesante, porque la mediana en las proyecciones justamente de los participantes de esta encuesta, de este sondeo que hace la agencia Reuters, pues está marcando una tasa interanual de 8.71% para el dato de la inflación, abajo del 8.77% que fue la segunda mitad de agosto. Y bueno, este es su mayor nivel desde finales del año 2000, y ojalá ahora sí veamos un quiebre y comience ya una tendencia distinta, como ha sucedido en otros países, el caso de Estados Unidos, por ejemplo, Mario, sobre el tema de la inflación, que bueno, pues eso también le va a restar presión a las cuentas públicas y sobre todo a los bolsillos de los mexicanos. También importante comentarte, Mario, que el gobierno de México pidió un incremento de cerca del 10% en los recursos que se envían a los 32 estados y más de 1,400 municipios del país. Esto de acuerdo con un análisis que está haciendo el Instituto Belisario Domínguez, perteneciente al Senado, sobre el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, es decir, cómo lo va a gastar justamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El gobierno mismo solicitó 2.4 billones de pesos, superior a los 2.1 billones que demandó para 2021, pero también, Mario, estas expectativas son con un crecimiento del 3% de la economía mexicana. Por eso decíamos que es muy importante, porque a partir de ese supuesto se empiezan a hacer el reparto de los egresos, cómo estos recursos se van a repartir, y en este caso estados y municipios, si no se cumple, vamos a tener problemas justamente. Recortes, porque en principio suena bien. Si algo se quejan los gobernadores cuando se emiten los presupuestos o se negocian en las cámaras,
pues es que no les tocan recursos o que le recortan recursos de las participaciones federales. Entonces este aumento de casi 10% que está presupuestado, por lo menos en lo que entregó Hacienda a la Cámara de Diputados, pues parece razonable a estas solicitudes que hacen los municipios y los estados a la federación de que les entregue más recursos. Pero como dices, pues seguramente la Secretaría de Hacienda decía, si no crecimos 3% como lo anticipamos o como lo propusimos en el presupuesto, en el paquete económico, pues entonces no les va a tocar ese incremento en las participaciones y pues tendrán que venir los recortes, ¿no? Ahí está el problema, porque pareciera pues que no es tan importante o que puede pasar por pues no un tanto anecdótico. Bueno, intentamos crecer 3%, creímos que era posible, pero no llegamos a ese dato. Pero todo el presupuesto básicamente, incluido el tema de la ley de ingresos, es decir, los ingresos fiscales, pues están basados en un crecimiento de 3%, ¿no? Totalmente. Es decir, si eso no se cumple, entonces pues el presupuesto termina descuadrándose y entonces hay que ver de dónde se sacan los recursos para las prioridades del presidente o del gobierno en turno. Totalmente. Y otra de las características, Mario, que lo ha criticado mucho, por cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, es este desfile de los gobernadores que se hacía justamente cuando se negociaba esta ley de ingresos y egresos. ¿Cómo era el reparto de los recursos? Porque venían a eso, a demandar recursos para sus entidades. Esto ya no ha sucedido. Ahora creo que es una mecánica diferente, pero también es importante verlo porque si no, entonces habrá problemas justamente con los estados. Vamos a ver si también no hay un privilegio sobre los estados que gobiernan justamente Morena, sí, ¿no? Claro. Eso también es importante verlo de cara a este reparto potencial y ojalá y sí llegamos al 3% el próximo año. Bueno, gracias Roberto Aguilar. Mario, muy buenos días y las finanzas nos harán libres. Vámonos a conocer cómo están operando los indicadores financieros más importantes del mundo. Los precios del petróleo lograron mantener sus ganancias impulsados por una posible disminución en la demanda del crudo y nuevas alzas en las tasas de interés de Estados Unidos. Así, el Brent sumó 0.71% para venderse en los $92 por barril. Mientras el crudo estadounidense West Texas se cotizó en los $85.73, un avance del 0.73%. Por su parte, la mezcla mexicana de petróleo repuntó 0.79% para ubicarse en los $82.04 por barril. La tasa de interés interbancaria del Banco de México se ubica en 8.90%, mientras que los CETES a 28 días alcanzan el 8.75%. En cuanto al tipo de cambio, el dólar se vende en los 20 pesos con 43 centavos, el euro se ubica en 19,99, mientras que la libra se cotiza en los 22,79 centavos. En el mercado bursátil, la Bolsa Mexicana de Valores cerró operaciones con una ganancia del 0.05%, el Standard & Poor's sumó 0.69%, mientras que el Nikkei avanza 0.44%. Durante la jornada pasada, las emisoras que más ganaron en el mercado accionario mexicano fueron Omex con 3.57%, Grupo Financiero Banorte subió 3.51%, mientras que Cibanco se incrementó 3.08%. Entre las empresas con mayores pérdidas se encuentran Unifin con 15.07%, el Puerto de Liverpool cayó 4.90%, mientras que Grupo Vasconi retrocedió 2.90%. Israel Morales, Heraldo Televisión.